Queridos, continuamos con la lectura y estudio de la obra de la doctora Melanie Klein. Estamos en un texto llamado El desarrollo temprano de la conciencia. Pero digo, es curioso cómo la misma palabra, el mismo término, el mismo concepto puede ser tomado de forma diferente de acuerdo al autor. Ajá. Eh, mm, Digo, hemos estudiado realmente muy poco de este texto. Ahorita lo van a ver en pantalla. No lo voy a leer para que ustedes puedan, digamos, ponerse al punto en el cual hemos avanzado. No hemos avanzado mucho, pero ha sido un estudio concienzudo. Mientras hablo, ustedes pueden pausar y voy a ir bajando el texto de forma tal que puedan alcanzarnos. Estamos, creo que a 3 páginas. No hemos, como les repito, leído mucho de este texto, pero ha sido un texto, digo, mixto. Ajá. Por un lado, nos ha permitido aproximarnos a lo que hizo la doctora Melanie Klein del trabajo del doctor Freud, sin ser directamente su alumna. Hemos visto cómo podemos hablar de la doctora Melanie Klein como una psicoanalista de segunda generación, siendo formada por los discípulos directos de Freud, Sandor Ferenczi, Karl Abraham. Ajá. Y hemos hecho también, o he hecho esta crítica, que la doctora Klein, voy a seguir bajando el texto, quiso, digámoslo así, reformular el psicoanálisis, reformar el psicoanálisis, volverlo a plantear de forma tal que sirva como un método pedagógico. Ajá. La doctora Klein, para hacer eso realidad, su deseo realidad, el deseo de ella, no el deseo de Freud, para hacer su deseo realidad, se vio forzada a deformar un poquito el planteamiento freudiano y hacer un conjunto de aseveraciones, ajá, de las cuales me he encargado en estos análisis de video, en estos análisis del texto, de hacer señalizaciones directas, puntuales, sobre la construcción psicoanalítica de Melanie Klein, no de Sigmund Freud. Ajá. Ahorita es gracias al trabajo que he realizado en este canal que me permito hacer estas comparaciones. Ajá. Les recuerdo, esto también me ha, digamos, permitido seguir la línea de pensamiento psicoanalítico de forma tal que ahorita les muestro en pantalla un libro que adquirí que no lo he leído todavía completo, pero sí que nos permite saber qué fue de la obra del doctor Sigmund Freud después de su muerte. Freud muere en 1939. 2 años después hay un gran cisma, una gran división en el movimiento psicoanalítico. Un- una parte del movimiento se va, digámoslo así, del lado de Melanie Klein, mientras que el otro lado permanece de parte de Anna Freud. Ajá. Entre ellos Ernest Jones, el biógrafo oficial. Pero ya llegamos ahora sí, hasta aquí, aquí nos habíamos quedado. Estamos ahorita y vamos a seguir estudiando un texto con mucho cuidado, de forma tal que busquemos contestar una pregunta y una sola. No cómo se formó la conciencia, sino qué es el psicoanálisis. Ajá. Esa es la tarea de un analista. Ajá. Y por supuesto, nos podemos aproximar a la obra de Melanie Klein buscando funcionalidad. El problema es que la funcionalidad podría no existir. Ajá. Podría, y esto es algo que a mí me ha encantado del abordaje de Sigmund Freud, buscar la objetividad, buscar lo concreto. Rara vez se alcanza, pero cuando se alcanza es contundente. Ajá. Una experiencia propia, mía, al momento de leer a Freud, es que te toca. La lectura, el contenido te conmueve, no en el sentido de ponerte a llorar,
en el sentido de que de repente ves expuesta tu alma, ves expuesto tu deseo. El psicoanálisis se siente aquí, en la garganta, mientras que la obra de Klein no. La obra de Klein hace vericuetos teóricos, hace malabares de conceptos, nos presenta mi experiencia, mi experiencia, mi experiencia, y uno tiene que callar. Mientras que Freud, poquito a poquito, de la mano, lo va siguiendo y de repente ya sientes como si una flecha te atravesara el cuello, así. ¡Ay! ¿Qué me acaba de pasar? Lo he expresado como si un camión llamado Sigmund Freud me hubiera pasado por encima. De ese nivel, digamos, de experiencia es la lectura freudiana, no la lectura de Melanie Klein. Ajá. Aquí, por ejemplo, empezamos según mis observaciones. Y ustedes y yo nos tenemos que callar. Ok, concedámosle creencia a la doctora Klein. Freud nunca pide creencia. De hecho, parafraseando el principio del esquema de psicoanálisis que les dejo en la descripción, yo hice, vine, vi, construí, demostré, pero si ustedes quieren creer, aquí no es. Váyanse a creer a otro lado. Yo hice ciencia, dice el doctor Sigmund Freud en el esquema de psicoanálisis. Ajá. Pero les dejo el esquema del psicoanálisis, una de sus obras finales, si no es que ya póstuma, que se publica después de su muerte, pero la escribe Sigmund Freud en los últimos años de su vida, tal vez el último año de su vida. Ajá. Entonces, Melanie Klein empieza que, citando sus observaciones, continúa. La formación del superyo comienza al mismo tiempo que en el niño efectúa la primera introyección oral de sus objetos. En serio. A ver, nota 190. Este punto de vista está también basado en mi creencia de que las tendencias edípicas del niño, aquí está hablando Klein, asimismo comienzan mucho antes de lo que se creía hasta ahora. Ah, claro, porque todo es creencia, ¿verdad, querida doctora, doctora Klein? Le iba a decir doctora Freud. Ay, por cierto, no leí Ana Freud. Después de acabar con toda la obra de Freud, edición Amor Ortu, me pasé a Melanie Klein, porque sé su correspondencia histórica, teórica, y también empecé Luis López Ballesteros, Freud y Vida y obra de Sigmund Freud. Ya estamos avanzados en Vida y obra de Sigmund Freud. Yo creo que terminando Vida y obra de Sigmund Freud empezamos con las críticas. Michel Onfray, Karl Popper, el Antiedipo, no sé, creo que es de Lucé. No me acuerdo quién escribió el Antiedipo, ya lo tengo, pero es probable que no comparta los textos por tener ya problemas de derechos de autor. Los leeré y vamos a observar otras cosas, ajá, en vez del texto. Entonces, repito, dice Klein este punto de vista de que ahorita para no inventar, regresamos al texto. Aquí, el superyo comienza al mismo tiempo que el niño efectúa la primera introyección oral de sus objetos. A ver, ahorita explicamos esto. Ajá. Este punto de vista está también basado en mi creencia de que las tendencias edípicas del niño, asimismo, comienzan mucho antes de lo que se creía hasta ahora, a saber, mientras todavía se encuentra en su etapa de lactancia, mucho antes de que sus impulsos genitales hayan adquirido primacía. En mi opinión, el niño incorpora sus objetos edípicos durante la etapa oral sádica. En ese momento empieza a desarrollarse su superyo, en estrecha relación con sus primeros impulsos edípicos. No le creo. Perdón, queridas, queridos, es que miren, eh, podría yo apoyarme en una cuestión neuronal. Aquí estamos hablando de lactancia, ajá, es decir, el tiempo durante el cual los niños, los infantes humanos, son amamantados. Mamá tiene que darles seno, bueno,
tiene que darles leche a través de su seno o bien darles un biberón. Ajá. Los niños no pueden siquiera levantar la cabecita o empiezan a tener sus primeros avances neuronales que les permite un control progresivo, poquito a poquito de su cuerpo, empezando por levantar la cabeza, el control del cuello. Ajá. Poquito a poquito, el control del cuerpo se va extendiendo a las extremidades, pero todo empieza desde acá. Cuello, ajá, mirada. Y la razón por la cual no le creo del todo, al menos a la doctora Klein, es porque justamente el desarrollo neuronal, hasta donde yo puedo comprender, y eso es algo que tenemos que revisar, no permite que los niños, hasta cierta edad, puedan distinguir entre un yo y un otro. Ajá. Ahorita no me estoy apoyando mucho en Lacan, estoy más bien apoyándome en ciertos estudios sobre neurología, ciertos estudios sobre el desarrollo neuronal. Voy a buscarlos, pero el punto es el siguiente. No solo es una cuestión de desarrollo neurológico, es una cuestión de la formación de una idea vaga, superficial, por lo general equivocada, de un otro. Ajá. Aquí estoy usando palabras lacanianas, quiero explicarme. Ajá. Eh, los niños, y no solo los niños, el ser humano tiene un desafío fundamental en su formación de lazo social, poder llegar a reconocer las diferencias, a veces muy superficiales, a veces muy marcadas, de él o ella misma, él mismo o ella misma y sus semejantes. Ajá. Diferencias físicas, diferencias internas. Ajá. Hablando de ideales, hablando de pensamiento, hablando del uso del lenguaje. Ajá. Todo esto forma parte, digamos, de una postura al menos ética, psicoanalítica mía. Ajá. No se trata ahorita tanto de discutir las observaciones de Klein, porque pues ella tiene derecho a observar lo que quiera y a reportar también lo que quiera. Ajá. Pero ciertamente, si partimos de observaciones y aterrizamos en creencias, no vamos bien, pienso yo. Ajá. Pero aquí puede ser que los traductores la estén traicionando. Traductor traidor. Besitos a... ¿Qué título era? El chiste y su relación con lo inconsciente. Ajá. Es una frase del chiste y su relación con el inconsciente. Traductor traidor. Ajá. Puede ser que aquí los traductores la estén traicionando, pero digo, se acerca esto sin duda a una postura no fanática, es más bien una postura eh, o una propuesta dogmática. Ajá. El psicoanálisis kleiniano. Ujú. Ahorita regresamos al texto original, que como pueden ver, no hemos avanzado nada, ya llegué, ya rebasé los 15 minutos de video. Estamos hablando de el super yo como una estructura teórica, una propuesta hecha por Freud si mal no recuerdo, más allá del principio de placer, es una propuesta teórica tardía. El psicoanálisis no empieza con un super yo. Ajá. Hablamos de un super yo justamente como un momento teórico, un momento supuesto, una hipótesis, donde los niños identifican a alguien más grande con el cual se quieren empatar, se quieren identificar. Yo quiero ser como él o como ella. Ajá, que ese es el punto. No hay un superior masculino y femenino. Hay un todo. Ajá.
El superyo no depende de la construcción individual de masculino o femenino. No depende de que yo diga, ah, yo soy un niño, entonces quiero ser como papá. No, 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 no. Aquí podemos hasta cierto punto cederle a la doctora Klein el hecho de que se haya o se haga, perdón, una posible, hipotética introyección. Es decir, de adentro, perdón, de afuera hacia adentro. Y tiene sentido de que la introyección incluya nuestra zona erógena primaria, la boca. Les he dicho, desarrollo neuronal del tronco, digamos, de la médula espinal hacia los miembros, los brazos, las piernas, las manos. Ajá. Y justamente es la zona oral donde debe empezar también cierta estimulación fundacional. Entonces, cuando digo estimulación fundacional, podemos decir la vida erótica, la vida psíquica, la exploración del mundo comienza a través de la boca. Pero, queridas y queridos, esto no creo que se dé de manera mecánica, automática. Ajá. Más bien pienso que eh, esa primera experiencia que Freud comienza a describir en los tres ensayos de teoría sexual que les dejo en la descripción, ya les mencioné el chiste y ahora los tres ensayos. Y esto ya también lo hace hacia el final de los tres ensayos. Ajá. Empieza Freud con, digámoslo, las variaciones de la normalidad sexual y de acuerdo no al psicoanálisis, sino a la medicina de su tiempo. Si mal no recuerdo, la palabra con la que empieza, al menos en la Standard Edition, es sobre las aberraciones sexuales. Ajá. Así empieza, y digo, aquí sí es una cuestión de los traductores, tal vez no de Sigmund Freud. Ujú. Pero estamos hablando, y esto es algo que sí me agradezco a mí mismo de haber hecho toda esa trayectoria con Sigmund Freud, la sexualidad no como un asunto del coito, no como una situación, digamos, de la relación sexual, sino la sexualidad como la forma a través de la cual cada ser humano va construyendo una relación con su cuerpo y a partir de esa relación, una relación con el mundo. El coito, el sexo, es ya lo último, lo último, lo último, la cerecita del pastel. Ajá. Pero todo lo demás es la estructura a la cual Freud apunta desde la interpretación de los sueños. El texto que ven hacer al psicoanálisis y que también les dejo en la descripción. Todos estos textos en la edición Amorortu, en la Standard Edition, al momento solo hemos leído en Luis López Ballesteros estudios sobre la histeria y unos textos menores. Estamos ocupándonos al momento de grabar este video del proyecto de psicología para neurólogos. Ajá. Ahorita continuamos con el texto de Melanie Klein. Ya avanzamos de los primeros dos párrafos. Dice Klein, puesto que las primeras no son párrafos, son renglones. Esto es un párrafo, ¿no? Puesto que las primeras imagos, vamos a decirlo, las primeras impresiones, que de tal modo, que de tal modo forma son dotadas, que de tal modo son dotadas de todos los atributos del intenso sadismo correspondiente a a ese estadio de su desarrollo, y puesto que serán proyectadas una vez más sobre objetos del mundo exterior, el chiquillo es dominado por el temor de sufrir ataques inimaginablemente crueles, tanto de sus objetos reales como de su super yo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, permítame un segundo. Agüita. Mientras leo eso, releo eso, que me parece contiene
un error. Ujú. Déjenme ver. Miren, es que esto ya lo había observado en los videos anteriores. ¿Podría yo hasta cierto punto justificar esto? Hasta cierto punto. No aceptarlo de manera ciega. El psicoanálisis no puede hacer eso. Ajá. Aquí, traduciendo la palabra imago a una impresión vaga. Ajá. Un algo que construimos. Freud usa muy poco esta palabra. Más bien pienso yo en la palabra representaciones en el texto de Sigmund Freud. Ajá. Pero, primeras imagos, primeras imágenes, primeras impresiones. Ajá. Intenso sadismo. Aquí es donde no coincido para nada con Klein. No es que yo me niegue en atribuir sadismo a un niño o a una niña. Eso es posible. De hecho, lo he observado, lo he hecho notorio en los videos pasados. Esto forma parte fundamental del fenómeno del bullying. Niños o niñas en la escuela, sin la supervisión de mamá o papá, sin los límites que les puede representar un adulto. ¿Por qué? Porque los adultos no podemos verlos 24 horas al día. Y de repente, ¡pum! Véngase compañero, véngase compañera, y lo hacen llorar. A ellos. Ajá. Puede haber niños o niñas sumamente crueles, pero durante, digámoslo así, un momento del mundo en el cual solo pueden experimentar el mundo y a ellos mismos, a ellas mismas, por la boca, ahí necesita usted justificar, doctora Klein, cómo es que se construye un objeto, nada más, porque de vez en cuando, sin que el niño o la niña sepa cómo, algo llega a nuestra boca y de repente sentimos un sabor, nos están amamantando y de repente calientito en la pancita y nos dormimos. Ajá. ¿Cómo podemos entender que ahí hay una construcción de objeto? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos comprobar, no teórica, sino también clínicamente, que el niño o la niña ahí saben que es mamá dándoles el seno o es alimentación a través de una mamila, un biberón? Ajá. Pero aquí ella ya hizo la construcción. Y esto es de ella. Esto es de Klein. Sí, 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 ya es sadismo. Oye, una pregunta. ¿Habrá un sadismo inherente? ¿De quién sí y de quién no? Ese es el punto, queridas y queridos. Yo voy a esa pregunta. Melanie Klein no la está proponiendo y tampoco estoy siendo fiel aquí a Sigmund Freud. Estoy haciendo una pregunta seria, una pregunta. Puede ser al texto o puede ser al tema, pero miren, aquí, ¿qué contactos con el mundo exterior puede tener un niño o una niña que no pueden levantar la cabeza? Que lo único que conoce, y eso lo podemos dudar, es de que tiene una boca. No puede conocer que lo están alimentando, la están alimentando, no puede conocer que hay una mamá, que hay un biberón, no puede conocer un objeto. Está formándose la idea tanto de sí mismo, de sí misma, como de un posible objeto. Ajá. Ahorita dice el texto, esto lo repito. El chiquillo es dominado por el temor de sufrir ataques inimaginablemente crueles, tanto de sus objetos reales como de su super yo. Por supuesto, algo importantísimo.
Los niños lactantes, ¿dónde está? Creo que lo decía en la nota, ¿verdad? Bueno, es que estamos hablando justo de la etapa oral. Niños, niñas, lactantes. Ay. mm. ¿Cómo puede, ahorita lo voy a decir así, distinguir el niño que apenas va aprendiendo, que sabe, que tiene una boca? ¿Cómo puede reconocer otros objetos además del seno materno? ¿Cómo puede ser sádico hacia ese objeto? Supongamos, tiene dientes. Ajá, supongamos. Pero los niños, las niñas, no nacen con dientes. Ujú. Y luego, ¿cuál es el ideal que lleva al niño a la formación del yo, perdón, a la formación del super yo en la lactancia? A partir de que el niño o la niña identifica a ese objeto como un objeto deseable para él o para ella. Vamos a continuar ya ahora sí. Su ansiedad sirve para aumentar sus impulsos sádicos, al acicalarle a destruir dichos objetos hostiles a fin de acicatearle, acicalarle, me equivoqué. Su ansiedad sirve para aumentar sus impulsos sádicos, al acicatearle a destruir dichos objetos hostiles a fin de escapar a sus embestidas. Ay, no, perdón, pero esta palabra yo no la conozco. Permítanme un segundo. Tengo abierto mi navegador. A ver, ustedes siguen viendo el texto, espero yo. Acicatear. Incitar, estimular, dice la Real Academia Española. Su ansiedad sirve para aumentar sus impulsos sádicos. Miren, nuevamente, aquí lo enfatizo. Vean esta lógica. Ansiedad aumenta sadismo. Esto lo he observado antes en Klein. Ansiedad, sadismo. Sadismo igual a violencia. Ansiedad lleva a la violencia. Violencia es mala, ¿verdad, doctora Klein? Por lo tanto, ansiedad mala. Este tipo, digámoslo así, de lógica es típica en Klein, no en Freud. Les dejo en la descripción inhibición, síntoma y angustia. Inhibición, síntoma y angustia, todas observadas como fenómenos psíquicos, fenómenos mentales necesarios, útiles, etcétera, 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 naturales. Ajá. Entonces, esta clase, digamos, de moral es típica de Klein. La ansiedad podemos también sustituirlo. Nos lleva a destruir. Por eso la ansiedad es mala y tenemos que combatir la ansiedad. Bueno, pues no. No es así, queridas y queridos. Dice el texto. El círculo vicioso. Ahí está justamente. Un juicio de valor que de tal modo queda establecido y en el que la ansiedad del niño le impulsa a destruir su objeto. Oigan, pero ¿a qué no el sádico destruye por placer? El sádico no.
El sádico o la sádica destruyen por placer, no destruyen por ansiedad, no destruyen por miedo. Pero justamente lo enfatizo para hacer notoria la victimización teórica de Melanie Klein hacia el objeto de estudio, en este caso, los niños. Ajá. Por eso les advertí desde el principio un empeño pedagógico, pero Freud no hace eso con el psicoanálisis, dice el texto. Repito, el círculo vicioso que de tal modo queda establecido y en el que la ansiedad del niño le impulsa a destruir su objeto, produce un aumento de su propia ansiedad, cosa que a su vez le lanza contra su objeto y constituye un mecanismo psicológico que, en mi opinión, se encuentra en el fondo de las tendencias antisociales, podemos leerlo también, y criminales del individuo. Fíjense, y ya la doctora Klein pasó hacer una construcción teórica, no solo que justifica, perdona, sino que también victimiza a agresores, agresoras, ajá. Porque aquí, tendencias antisociales o criminales, hay hombres y mujeres criminales, ajá. Y, por supuesto, debo señalarlo, forma parte el crimen de mi construcción teórica, de mi aproximación al psicoanálisis. Aquí está mi libro, lo encuentran en Amazon. Pero, acá estoy. Uh, acá estoy. Uy, aquí estoy. Pero, queridas y queridos, no estoy de acuerdo con Klein. Ajá. ¿Por qué no? Aquí les pregunto, también conforme a su propia experiencia social. ¿No se han encontrado ustedes en la escuela amigos, amigas, que de manera natural les dicen, vamos a molestar a él o a ella, vamos a empujarlo, vamos a hacerlo llorar, vamos a hacerla llorar? Ajá. Por decirles un ejemplo. Ajá. Tendencias antisociales, tendencias asociales, tendencias que atentan en contra del lazo social. Y vámonos un poquito más allá. Ya no solo estamos hablando de niños. Llegamos un poquito avanzado a la escuela. Ya somos jovencitos, adolescentes. Ajá. Hoy no quiero ir a la escuela. Mi mamá me va a llevar. Mi papá me va a llevar a la escuela. Pero en cuanto ellos se den la media vuelta, me voy a salir por la puerta de la escuela y me voy al parque, me voy a la plaza, me voy a X, Y o Z. Hoy no quiero. Y por supuesto, yo invito a mis amigos. Ajá. Poquito a poquito. Ajá. Digámoslo así, atentar en contra del orden, que realmente tampoco es que nos tome en cuenta el orden a nosotros. Ajá. Y poquito a poquito, ya no estamos hablando de niños que molestan a otros niños, estamos hablando de jóvenes que no quieren hacer lo que se les pide. Tú no me vas a mandar, mamá o papá, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y poquito a poquito nos acercamos a una de las posturas que yo elaboro durante mi libro, que tiene mucho que ver justamente con la gente con la cual yo mismo me he relacionado a lo largo de la vida. Ajá. Y esto también obsérvenlo en sus propias comunidades. Hay familias enteras que toman al crimen como la manifestación de una lucha social. Y entonces, para esas familias, el crimen es bueno. Ajá. Y ya estoy hablando de diferentes sociedades dentro de una misma sociedad, de diferentes grupos con diferentes valores, pero no. Aquí la doctora Klein victimiza a todos y dicen pobrecitos. Ajá. Es que siente ansiedad y por eso es criminal. Ah, no, no, simplemente no. Esto es una postura reduccionista. Podemos, eso sí, afirmar que en ciertas situaciones, pero aquí no está haciendo una declaración, digámoslo así,
particular. Aquí la doctora Klein está haciendo una observación general. Yo lo he dicho, existen ciertas familias, no todas. Habrán individuos dentro de familias, por ejemplo, dentro de familia de policías, un sobrino ladrón, un sobrino, extorsionador, un tío, por ejemplo, ¿cómo se dice? Que entra a robar a casas, ajá, etcétera, etcétera. O al revés, dentro de familia de médicos, un abogado, ajá. Dentro de familia de artistas, les nació un contador o una contadora, ajá. Las excepciones. Ah, es que yo no voy a hacer lo que toda la familia ha hecho, ajá. O dentro de familia de criminales, un policía. Y un policía honesto, una policía de las mejores en la academia, ajá, y en la práctica, en la vida real. Hay de todo en la vida psíquica, pero aquí veo una generalización. El niño, su ansiedad, todos pobrecitos criminales. ¿Exagero o no, queridas y queridos? Y esto lo hizo todavía Klein con Freud vivo. Por supuesto, ella tenía opositores. No recuerdo que Freud se haya opuesto, pero digo, sí, desde que empezamos la lectura con esta traducción, esta edición que estamos compartiendo, se nos advirtió desde el primer texto de Klein. eh, Hubo analistas que le dijeron, eso no es psicoanálisis. Está usando lenguaje psicoanalítico, pero lo que usted hace, no sé qué es. Ajá. Dice el texto. Así debemos suponer que la responsable de la conducta de las personas asociales y criminales es la excesiva severidad y la aplastante crueldad del superyo, y no la debilidad o falta de dicha severidad como se cree habitualmente. A ver, ¿de qué está hablando entonces? Aquí habla usted de una ansiedad. Podemos entender que esa ansiedad viene del superyo. Ajá. ¿O lo he entendido mal, doctora Klein? Bueno, ya no me puede contestar, pero tienen ustedes el texto en pantalla. Ajá. Y vean, es que en serio, esta es una afirmación general. La responsable de la conducta de personas asociales y criminales. ¿Todos? ¿Me lo jura que todos? Bueno, debemos de creerle, ¿verdad, doctora Klein? Entonces, ellos no obtienen placer al quebrantar las reglas, ¿verdad? No hay ningún placer ahí. ¿Se podrían castigar? Tal vez. Pero ¿no concibe usted personas cínicas, querida doctora Klein? Niños, niñas que se diviertan haciéndose daño los unos a los otros, que se diviertan tremendamente. Y ahorita, digo, hay muchas situaciones que podría yo referir, pero realmente, aun cuando tengo ya bastante tiempo abordando el tema del crimen, abordando el tema de la ley, que ahorita me formo en derecho, eh, hay que tener también cierta sensibilidad. No se trata de exponer hasta qué punto un criminal puede llegar a disfrutar qué clase de crímenes. Ajá. Simplemente, digamos que eso es posible, que justamente el sadismo es la ganancia de placer con el dolor del objeto. Procurar ese dolor es la meta del sádico o de la sádica. Pero aquí la doctora Klein hace una propuesta moral y una propuesta generalizable y victimizante. Pobrecitos criminales.
ellos mismos son muy crueles con ellos mismos o ellas mismas. Ajá. Pues no, no necesariamente. Es posible que algún caso manifieste esta configuración posible y un caso, no todos. Pero bueno, queridos y queridas, la doctora Melanie Klein. Avanzamos con el texto. No creo que acabemos hoy, pero pues no realmente quiero acabar Melanie Klein. Eh, Me he decidido a hacer esto por puro placer, queridas y queridos. Estas lecturas, dice el texto. En una etapa un tanto posterior del desarrollo, el temor al superyo hará que el yo sea parte del objeto provocador de la ansiedad. Este mecanismo de defensa puede crear una defectuosa o menoscabada relación del niño con los objetos. Recordemos, está Klein exponiendo sus observaciones, ajá, con creencias y no sé qué tantas cosas. Pero es que miren, justamente, acá hablamos de un lactante, una persona que conoce el mundo a través de su boquita, comprensible, hablando de la formación de objeto. Supongamos, ya sabemos que es mamá la que nos alimenta, ya sabemos lo que es un biberón, lo tomamos. Sabemos que cada que nos ocurre eso, que nos alimentan, sensación en la boca, caliente en la pancita y estamos tranquilos, tranquilas. Ajá. Supongamos, poquito a poquito. Vamos ganando control de nuestro cuerpo, por supuesto. Lactancia, todavía no caminamos. Ajá. Y llega el tiempo, ahora sí, caminamos. Y una de las experiencias, justamente, que nosotros vamos a ir adquiriendo, lo que la misma realidad nos va a ir dictando, es que mamá, papá, abuelo, abuela, los otros se pueden mover. Ajá. Ese movimiento no va a ir conforme a mi voluntad. Y poquito a poquito yo voy a ir aprendiendo a gatear. Ahorita lo estoy hablando. Naturalmente el niño, la niña no saben de esto. Movimiento, simplemente. Bracitos, manos en el piso, piernitas, pum, pum, pum. De repente ya nos podemos poner en pie y damos nuestros primeros pasos. Y seguimos lactando. Ajá. Pero dentro de todo esto, estamos hablando justamente desarrollo neuronal y desarrollo de una idea de un otro. Ajá. No puedo yo sostener junto con Melanie Klein que haya un super yo en este punto. Ajá. Aun cuando ya podríamos decir el niño o la niña caminan. Siguen siendo lactantes, pero caminan. Ajá. E incluso hablan. Ya dicen, amá, papá. Ajá. Por ejemplo. Esa sería una buena pregunta de investigación. Eh, no solo la regularidad, incluso hasta por cultura, a partir de la cual los niños empiezan a señalar a las personas más cercanas a ellos, sino también eh, estamos hablando de edades, estamos hablando también de primeras manifestaciones de la ansiedad, que eso hubiera sido bello por parte de la doctora Klein. Acá simplemente ella da una explicación de la ansiedad, pero está ella haciendo una propuesta teórica. Ajá. Puede ser que acá nos haya dado algunos ejemplos, pero eh, al respecto de primeras manifestaciones de de la ansiedad en infantes, hubiera sido, creo yo, una aportación no solo teórica, sino clínica, mucho más considerable que el texto que estamos leyendo. Dice el texto, como lo sabemos,
Cuando aparece la etapa genital, aquí estamos hablando más o menos entre 3 y 5 años, cuando los niños, las niñas descubren sus genitales. Ajá. Descubren, literalmente. Ajá. Es así como, ay, ¿qué es esto? Se siente bien. Ujú. Los instintos sádicos del niño han sido normalmente superados y sus relaciones con los objetos ha adquirido un carácter positivo, una nueva afirmación. Ajá. Bueno, yo realmente no lo sabía, doctora Klein, y eso que ya tengo bastante tiempo leyendo al doctor Freud, pero así es su exposición, querida. ¿Qué le vamos a hacer? Dice usted. Tal avance en su desarrollo acompaña alteraciones producidas en la naturaleza de su superyo e interactúa con ellas. ¿Por qué? Cuanto más se aminora el sadismo del niño, tanto más se retira hacia el fondo la influencia de sus irreales y terroríficas imagos, imagos, impresiones, ajá, puesto que éstas son producto de sus propias tendencias agresivas. Mm. ¿Está haciendo una teoría de la percepción, querida doctora Klein? ¿Y dónde quedó lo inconsciente en todo esto? ¿Eh? Es que miren, cuando les pregunto dónde quedó lo inconsciente, podríamos decir, de hecho es algo que yo mismo formulo en la lectura de Freud, lo inconsciente es la sexualidad infantil, o bien la sexualidad infantil es la base sobre lo cual se asienta, se estructuran, digámoslo así, las formas de relación inconsciente. Ajá. Hablamos de una formación de el yo, hablamos de una formación de tendencias de goce, tendencias para evitar el dolor, el principio de placer, ajá. Y hablamos también de un principio de realidad, un yo y un otro, ajá, básico. Pero todo esto justamente se sustenta en la sexualidad infantil. Una sexualidad que los niños, las niñas, no construyen al respecto de estructuras morales transmitidas por papá o mamá. Para los niños, placer es bueno, dolor es malo. Punto. Principio de placer. Ajá. Aquí, alteraciones producidas en la naturaleza de su superyo. Descubrimiento de los genitales. Ajá. Porque cuanto más se aminora, más baja el sadismo del niño, tanto más se retira hacia el fondo la influencia de sus irreales y terroríficas imagos. Podemos decir impresiones de papá y mamá, aunque en sentido literal solo podríamos leer ahí imagos, impresiones. Ajá. Pero, ¿y el deseo, querida? ¿Imagos podría tomarse como un deseo? Puesto que estas son productos, las imagos son productos de sus propias tendencias agresivas. Entonces sí, una imago, y esto es una construcción mía, ¿eh? No es de Klein, tampoco es de Freud, porque Freud nunca comentó, hasta donde yo conozco, el texto o los textos de Klein. Ujú. La relación de la imago, digámoslo así, una imagen vaga, una imagen superficial, una idea primerita, inocente, ujú, con el deseo. Sin deseo no hay imago. Y esto me hubiera gustado aclarárselo a Klein. Esto se los comento a ustedes porque no puedo hablar lamentablemente con Klein. Ya murió y no creo en sesiones espiritistas para entrar en contacto con ella. Miren,
Es que justo hablamos del deseo desde la interpretación de los sueños, capítulo 3, el sueño como cumplimiento de deseo, lo cual yo nombro como la hipótesis fundacional del psicoanálisis. Es decir, hablamos de una producción teórica que permite una práctica clínica, no con el objetivo de llegar a la salud mental, que fue, digamos, la malversación que se hizo de Freud a través de la historia, sino para justamente introducir a un otro, el analista, la transferencia. Ajá. Pero aquí, la doctora Klein ya tacha de irreales y terroríficas y magos. ¡Pobres niños! Su super yo los trastorna, su super yo, su deber moral, mal deber moral, malo, malo, malo. Ajá. Los aterroriza, aunque ciertamente viene de sus tendencias agresivas. Ok. Ajá. Y a medida que sus impulsos genitales crecen en energía, surgen imagos benéficas y útiles. Ah, mire, basadas en sus fijaciones, en la etapa oral de succión, fijaciones en su generosa y bondadosa madre. Ah, que se aproxima más estrechamente a los objetos reales. Claro, porque mamá es buena. Y su super yo, que era una fuerza amenazadora, despótica, que emitía órdenes insensatas. Ah, claro, porque hay un orden. Y contradictorias que el yo era totalmente incapaz de cumplir. Comienza a ejercer un gobierno más suave y más persuasivo y a presentar exigencias posibles de cumplir. Claro, porque los niños que apenas descubren sus genitales saben que no se tienen que masturbar en cualquier lugar, ¿verdad? Lo estoy diciendo directo. Ajá. Pues no, queridas, queridos. Los niños que descubren algo genial en sus propios cuerpos y algo que siempre está a su alcance, van a tender justamente a no tener ningún límite. Si papá o mamá representan un límite, bueno, pues me escondo y no les digo. ¿Por qué tendría que decirles? ¿Mm? Y por supuesto, esto me parece el colmo. Generosa y bondadosa madre. Ay, Dios mío. Eso es una regla, querida doctora Klein. Miren, no es una crítica hacia la figura materna, es más bien, me gustaría que las madres fueran generosas y bondadosas. A mí, me gustaría. Pero la realidad se impone a la fantasía, querida doctora Klein, y no toda madre, no toda mamá es generosa y bondadosa. No toda mamá es una imago del bien, beatífica, útil. No. Hay madres que matan, hay madres que devoran, pero ellas también son pobrecitas criminales que se comen a su hijo por su super yo cruel y despótico con ellas, ¿verdad? Pues no. No, queridas y queridos. Y por supuesto no debemos temer a ejercer una acción penal, una penal con justicia, por supuesto. Penal, digamos, conforme a eh, las leyes que la misma historia nos ha provisto. Porque hay un orden, queridas y queridos, y depende también de nosotros sostener ese orden, no solo como psicoanalistas, sino como personas. Ajá. Entonces, queridas, queridos, yo creo que terminamos este párrafo. Sí, porque este otro me va a tomar bastante más explicación. Entonces, la doctora Klein dice que ya que descubrimos nuestros genitales, entonces todo el mundo es bonito, todo el mundo es, y nosotros en especial somos bonitos y siempre fuimos obedientes, ¿verdad, doctora Klein? Finaliza el texto y finaliza por hoy el video. En rigor, se transforma gradualmente en conciencia moral. Ah,
en el verdadero sentido de la palabra. Estamos hablando del superyo, que Freud lo propone como la base de la conciencia moral y, por supuesto, la base de las religiones. Un bien y el mal, un bien y un mal, conciencia moral. Pero, queridas, queridos, miren, fue esto lo que avanzamos. No leímos mucho, pero, repito, el chiste no es leerlo todo como periquito, sino analizarlo despacito. Eh, y por supuesto, no solo entenderlo, sino también llevarlo un poquito más allá. Ujú. Eh, Podemos incluso cuestionar no solo a Klein, sino también a Freud y por supuesto a su servidor. Ajá. Ciertamente, yo no acostumbro, de hecho, he tenido pacientes infantes, eh, pero aún así justamente el abordaje del psicoanálisis va justamente al respecto de la infancia. Ajá. Aunque seamos sujetos adultos, hombres, mujeres, aunque también, y esto es algo que Freud mismo me inspiró a mi línea de investigación, psicoanálisis del Estado. La misma infancia se refleja en la conducta de las masas, de los pueblos. Y justamente podemos ver hasta cierto punto una repetición fluctuante de la presencia del carácter infantil en la historia de la humanidad. Ajá. Lo voy a explicar así y ahora un breve resumen de este video. Klein siendo Klein dice que el superyo es malo hasta que descubrimos a los genitales, cosa que no le creemos, o al menos yo no le creo. Y por supuesto, Klein asegura que mamá es buena y siempre será buena, independientemente de lo que haga. Y por otro lado, eh, el superyo deviene en conciencia moral, porque todos tenemos conciencia moral, ¿verdad, querida doctora Klein? Y la conciencia moral es siempre la misma. Pues no. Entonces, queridas y queridos, eh, miren, no es tanto un asunto de hacer estos videos en un afán de hacer un trato injusto hacia Klein. Ajá. Pero ciertamente se necesita enfatizar lo que un analista hace con el psicoanálisis. Y lo que Klein quiere hacer con el psicoanálisis es un bote salvavidas. Eso es empeño de ella. A mí se me entregó no un psicoanálisis salvador. ¿Qué clase de falta de respeto habría tenido mi analista hacia mí de haberme ofrecido un bote salvavidas? ¿Soy inepto acaso? ¿Tengo que ser salvado? No. Por supuesto, yo estoy hablando de un análisis, el mío, fuertemente influenciado por Freud y por Lacan. Un análisis llevado a cabo en México. Ajá. Un tratamiento, no que me iba a aportar salud mental. No, 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 no. De hecho, eso ya fue una elaboración mía después de mi análisis. Cómo en el psicoanálisis real no hay ningún empeño salvador, no hay ningún intento de salud mental. Ajá. Y por supuesto, paradójicamente, esto en, va más cercano a los derechos humanos, mientras que la salud mental va en contra de los derechos humanos. Pero
Ya esa será una elaboración mía que expondré en otro momento. Ahorita dejamos el texto de Klein en la página 269. Estamos como 4 páginas de acabar, pero les repito, no es que yo quiera acabarlo ya. Vamos a divertirnos y de eso se trata. Vamos a estudiar, pero no a someternos. Nos quedamos aquí más aún, pero ya lo leeremos. Acuérdense, Klein está hablándonos acerca de cómo se crea la conciencia, pero al parecer la conciencia para ella es lo que nos ayuda a distinguir el bien del mal. Y poco tiene que ver con el principio de placer y poco tiene que ver con la percepción. Conciencia es bien y mal, ¿verdad, doctora Klein? Bueno, eso ya es construcción suya. Queridas, queridos, nos vemos viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud, lunes de Luis López Ballesteros. Bye.